Noticentro 1, CMI. Gobierno se pronuncia sobre escándalo de chuzadas desde el ejército a políticos, magistrados, periodistas y militares. Las señoras que manejan Uber, como empleadas domésticas, están recibiendo. Para lavar, para planchar, están recibiendo. O sea, trabajo sí hay. Estalla polémica por descalificador video de presunto líder de los taxistas contra las mujeres que trabajan en Uber. Autoridades a regular transporte marítimo en Cartagena por seguidilla de accidentes. Otro choque de lanchas. Otro choque de papas. Benedicto XVI rechaza iniciativa de Francisco de vincular a la iglesia en casos especiales a hombres casados. Cuidado con el síndrome postvacacional, una dolencia que se hace realidad. Aquí le contamos cómo evitarla. Crean novedoso florero que funciona como un eficiente extintor de incendios. ¿Qué va a pasar con el escándalo de chuzadas? Gobierno responde y dice que desconocía investigación. Hallan 5 micrófonos en el despacho del alcalde de Cali. Asesinan a otro líder social en el Catatumbo. Era líder cocalero. ¿Qué va a pasar con Uber? En 2 semanas han inhabilitado más de 200 vehículos que prestan servicio con aplicaciones móviles. ¿Quién es el taxista que celebra la salida de Uber y manda a las mujeres conductoras a la cocina? Se van las patinetas eléctricas de Bogotá. Dicen que no hay regulación. Arranca la etapa final de juicio contra Santiago Uribe. Empiezan los alegatos de la defensa. A dedo asignaron el programa de alimentación escolar en Bucaramanga. Con escalera humana roban vivienda en el norte de Bogotá. Otro choque en playas de Cartagena. Preparan regulación para uso de lanchas. Hay alerta por oleada de vientos en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, entregó hace pocos minutos las primeras explicaciones sobre el escándalo que sacude al ejército por la supuesta participación de algunos de sus integrantes en chuzadas ilegales a políticos, magistrados y periodistas, entre otros, denunciadas por la revista Semana. Didier Chica, buenos días, detalles. Luisa, buenos días. Pues inicialmente el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha reconocido que el gobierno no tenía información previa sobre la ocurrencia de estas supuestas chuzadas ilegales. Ha señalado que toda la información que hoy tienen es la que está descrita en la publicación de la revista Semana. También le ha pedido al Procurador General de la Nación y al Fiscal General que investiguen estos hechos y que, de comprobarse que estaban ocurriendo estas interceptaciones ilegales, haya sanciones individuales para quienes estén comprometidos en las mismas y que sean sanciones ejemplares. Y finalmente el ministro de Defensa ha descartado que la supuesta ocurrencia de estas chuzadas haya sido el detonante para la salida del comando del ejército del general Nicasio Martínez. Más adelante, sobre las 12 del día, estaremos ampliando esta información sobre las explicaciones del gobierno sobre este escándalo. Así es, Didier, muchas gracias. Y en las últimas horas se conoció un video grabado por un taxista que dice ser líder de ese gremio. El hombre invita a mujeres y hombres conductores de plataformas a dedicarse a lavar, planchar y hasta a vender tamales. Si ustedes están robando. Por medio de redes sociales, este hombre, identificado como Freddy Contreras Ospina, quien dice ser un líder y representante de los taxistas en Bogotá, se refirió a la decisión de la compañía Uber de irse del país. Contento, emocionado, feliz. Uber, te vas. Polémica han causado sus palabras al referirse a las mujeres que trabajan con la plataforma. Las señoras que manejan Uber, como empleadas domésticas, están recibiendo. Para lavar, para planchar, están recibiendo. O sea, trabajo sí hay. Para lavar ropa, para cocinar, están recibiendo. Trabajo sí hay. Y no solo se refirió a las mujeres. Este taxista hizo una invitación a los hombres conductores de Uber. A los señores de Uber. Para lavar carros, para barrer calles, trabajo sí hay. Afirmó que entre el gremio harían una colecta para lo que él llama como una ayuda. Nosotros los taxistas vamos a hacer una colecta para regalarles un megáfono, cosa que ustedes digan así, tamales, eso, así. ¿Sí me entienden? Porque para eso les van a servir sus carros particulares. El sujeto del video dice que los taxistas seguirán pidiendo servicios falsos en las plataformas para entregar la información a la policía de tránsito. Por su parte, otros líderes del gremio rechazaron las palabras del hombre, diciendo que esta persona no representa a los taxistas.
Y en Cartagena, otro accidente en el mar casi provoca una tragedia. Un menor de edad que iba conduciendo una moto acuática chocó contra una lancha e hirió a un bañista. A pesar de que el uso de motos acuáticas está prohibido, las siguen alquilando. Evelyn, ¿qué sanción va a recibir este menor de edad? Buenos días, Luisa y televidentes. Comencemos con algo. Según la resolución 089 del 2017 de la Dirección General Marítima, este tipo de embarcaciones, pero sobre todo este tipo de prácticas, está absolutamente prohibida en esta zona de Barú. ¿Por qué? Por efecto de cuidar el ecosistema marino. Esta sanción la va a determinar la investigación, pero por el momento la moto que chocó la lancha está inmovilizada en la estación de guardacostas. Como usted lo ha dicho, Luisa, esta moto iba conducida por un menor de edad, lo que resulta insólito porque también está prohibido que los menores de edad conduzcan este tipo de embarcaciones. Pero más adelante regresaremos con la ampliación de estas noticias. Evelyn Díaz, Noticentro 1, CMI. Teherán afirma que no ha encubierto ningún detalle del accidente del avión ucraniano. Filipinas está en estado de alerta tras la erupción de un volcán. Y ordenar a hombres casados como sacerdotes crea un choque de ideas entre los papas Benedicto XVI y Francisco. Panorama Mundial en Noticentro 1, CMI. Irán negó encubrir el caso del accidente del avión ucraniano derribado por uno de sus misiles, esto después de que el sábado las Fuerzas Armadas reconocieran su responsabilidad en el siniestro. Según el gobierno, algunos responsables fueron acusados de mentir y de encubrir lo ocurrido, pero Teherán lo continúa negando. Mientras tanto, miles de personas salieron a las calles por tercer día consecutivo para protestar en contra del gobierno y sus acciones frente a este hecho. La erupción del volcán Taal en Filipinas, que esta madrugada comenzó a escupir lava, ha forzado la evacuación de más de 24.000 personas en los municipios aledaños, mientras que la ceniza alcanza ya Manila, la capital del país, situada a unos 60 kilómetros. La erupción comenzó ayer con una explosión de vapor de agua a presión, de rocas y la aparición de una columna de 15 kilómetros de alto en la que estallaron impresionantes rayos volcánicos. Un total de 47 personas fueron detenidas, acusadas de traficar con migrantes marroquíes entre África y Europa, a los que les cobraban por darles documentos falsos para que pudieran cruzar clandestinamente desde Gibraltar a España. Los traficantes captaban a los migrantes en sus ciudades de origen y les cobraban entre $7.000 y $8.000 para los visados turísticos. El Papa emérito Benedicto XVI exhortó a su sucesor, el Papa Francisco, a abandonar la idea de ordenar a hombres casados como sacerdotes. Ante la falta local de religiosos en la Amazonía que faciliten el acceso a los sacramentos, un sínodo sugirió ordenar a hombres casados, preferiblemente indígenas de cierta edad, idea que Benedicto no le gustó. El sumo pontífice deberá tomar una decisión en las próximas semanas. Los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez juraron su cargo ante el jefe de Estado, el rey Felipe VI, en un acto que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela de Madrid. En la ceremonia a la que también asistieron Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso de los Diputados, Merixet Batet, los 4 vicepresidentes y 18 ministros del nuevo Ejecutivo se comprometieron ante el monarca a cumplir fielmente con las obligaciones del cargo. Un parque infantil con pista deportiva se hundió a la primera hora de esta mañana sobre el parqueadero subterráneo de una urbanización de edificios en Santander, España. Los residentes dicen haber escuchado 2 explosiones seguidas por un fuerte movimiento en el piso. El peso de la tierra del parque infantil es la causa más probable del hundimiento. De momento no hay datos sobre posibles víctimas, pero las autoridades siguen buscando bajo los escombros. Continuamos en Noticentro 1 CMI. El 35% de los trabajadores padece del síndrome postvacacional tras retomar sus actividades laborales. Especialistas entregan recomendaciones para evitar caer en síntomas como el estrés y la frustración. ¿Sabe qué es el síndrome postvacacional? Estrés, frustración, depresión y otros síntomas se pueden presentar desde que retoma sus actividades laborales tras las vacaciones de fin de año. Muchas personas no toman vacaciones, entonces es la frustración de he trabajado tan duro porque nos vendieron la idea de trabajar duro para alcanzar lo que tenemos. Trabajé tan duro y no me puedo dar la oportunidad de tomarme vacaciones. Inicio uno el año en reversa. O logro desconectarme de mi día a día, conectarme con la naturaleza, respirar y tener que volver a un ambiente entre comillas hostil, pues obviamente genera este choque al ingreso.
Regresar al trabajo le puede ocasionar apatía, cansancio, falta de energía y la dificultad para concentrarse en las tareas. Aquí le contamos una técnica que le puede servir para combatir estos síntomas. Nos tocamos en la coronilla con leves golpecitos. Después, con los 2 o 3 dedos de la mano derecha, vamos a tocar en medio de las cejas, al lado del rabillo del ojo donde termina el ojo, debajo del ojo donde se nos hacen las bolsitas, debajo de la nariz, en el mentón, es decir, debajo del labio. Entonces vamos a poner nuestra mano completa en ese punto y en la clavícula y nos damos leves golpecitos. Y es que el 35% de los trabajadores suele padecer este cuadro depresivo, por lo que otras recomendaciones son incorporarse un miércoles a las prácticas laborales para que el comienzo sea progresivo, realizar pausas activas mañana y tarde y procurar dormir 7 u 8 horas. Según especialistas, el síndrome no dura más de 2 semanas hasta que el cerebro vuelve a adaptarse a la rutina. Y una investigación reveló que hoy en día menos de la mitad de los hogares tiene un extintor en casa. Por ello, una compañía surcoreana desarrolló un sorprendente florero que además sirve para apagar incendios. En cuanto a su diseño exterior, el Firebase no tiene novedades, luce como un simple florero decorativo de cristal translúcido color rojo. Y es que la idea es que se integre de forma natural a la decoración de cualquier hogar. En la parte superior hay una apertura que da acceso al interior del florero en una sección separada de la cámara sellada, y esta sirve para colocar agua y por supuesto poner flores. Lo realmente importante está en su interior, donde hay una cámara sellada y cargada con carbonato de potasio, el cual tiene un aspecto similar al agua y no afecta el diseño del florero. Sin embargo, este compuesto mezclado con una especie de resina tiene poder de asfixiar las llamas, pues su efecto inmediato es que le quita el oxígeno a la zona del incendio, provocando que el fuego se apague de inmediato. En caso de un incendio, el usuario solo tiene que lanzar el florero contra la base del fuego, lo que hará que se libere el carbonato de potasio cuando el jarrón se rompa y enfriará y suprimirá rápidamente el oxígeno de las llamas. Este novedoso dispositivo, que se creó como parte de una campaña, ha tenido tanto éxito que la compañía surcoreana ya se plantea desarrollarlo a nivel comercial y podría salir al mercado en el transcurso de este año. Nuevo escándalo de chuzadas tiene en el ojo del huracán al gobierno Duque. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar a los supuestos responsables de las chuzadas ilegales que se estarían haciendo desde unidades militares, según denunció la revista Semana. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respondió a las denuncias publicadas en la revista Semana sobre supuestas chuzadas ilegales que se estarían haciendo desde unidades militares. En caso de comprobarse la participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual. Asegura que la única información que tiene el gobierno sobre ese caso es la publicada por la revista Semana. Lo único que se conoce es el escrito de la revista Semana. Las circunstancias, los nombres, los hechos, las condiciones de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se produjeron esos hechos ilícitos se esclarecerán a raíz de las investigaciones que se adelanten. Según la investigación periodística, las supuestas chuzadas fueron la verdadera causa de la salida del general Nicasio Martínez del comando del ejército. El general Nicasio Martínez salió por las razones personales que adujo y que fueron entendidas por el señor presidente de la República. Por estas supuestas irregularidades, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección en el Comando de Inteligencia del Ejército Nacional. Y la Fiscalía inició una investigación por las presuntas chuzadas realizadas por el Ejército en contra de políticos, funcionarios judiciales y periodistas. Entre los investigados está quien hasta hace poco fue el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez. César, muy buenas tardes. ¿Y qué más dijo el fiscal? Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues el fiscal general encargado Fabio Espitia entregó hace pocos minutos los primeros avances sobre esta investigación. Dijo que le pidió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, un informe detallado sobre las presuntas irregularidades. El ente acusador inició con la recolección de pruebas para establecer si se presentaron interceptaciones ilegales y seguimientos por parte del Ejército Nacional. Igualmente, esta mañana me comuniqué muy temprano, a muy tempranas horas de la mañana, con el señor ministro de Defensa. Incluso a él le pregunté en la mañana si era cierto que existía una investigación interna en el Ministerio de Defensa sobre estos hechos. Me dijo que sí. Y obviamente le pedí que nos la hiciera llegar inmediatamente le fuera posible, independientemente de esos resultados de esa investigación interna que tiene
el Ministerio de Defensa, la Fiscalía hoy comienza indagación en relación con estos hechos. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema investigará si el excomandante del Ejército General Nicasio Martínez conocía de las presuntas irregularidades. Miraremos también cuál es el sistema que se utilizó, en qué consistieron esto y se harán los interrogatorios respectivos dependiendo de los niveles de responsabilidad que se establezcan en el caso en el cual existan irregularidades. Asimismo, la Fiscalía delegó un grupo especial para establecer bajo qué circunstancias fue instalado un micrófono en la oficina del magistrado César Reyes. En los próximos días la Fiscalía General de la Nación establecerá qué militares son citados a declarar y qué otro tipo de pruebas se recaudarán para esta investigación. Información que originamos desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y en un operativo del CTI encontraron 5 micrófonos en el despacho del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien es uno de los políticos vinculados al nuevo escándalo de Chuzadas. Javier, muy buenas tardes. ¿Y qué ha dicho el alcalde frente a este escándalo? Luisa, televidentes, buenas tardes. Mire, ha dicho el alcalde que lo que más le llama la atención es un micrófono encontrado en la mitad de la mesa principal donde se realizan las diligencias, las reuniones que tienen más valor para el municipio, como consejos de seguridad, consejos de gobierno, donde se habla de todos los temas de contratación y gobernabilidad en Cali. Hace pocas horas, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía CTI se tomaron las instalaciones de la alcaldía en el tercer piso, donde funciona el despacho del alcalde Jorge Iván Ospina. Ahí fueron encontrados los micrófonos para espiar las conversaciones del mandatario y expresidente del Partido Verde en Colombia. En la mesa principal, un dispositivo con un pulsor de color azul y en apariencia de un micrófono en el centro de la mesa principal donde se encuentran todos los cables para los enchufes y que se hacen allí. Cada uno de los micrófonos mide aproximadamente 1 centímetro de largo y son tan anchos como una mina de lapicero. También se encontraron los receptores con módulos GSM. Esta tecnología sirve para que el audio pueda ser enviado a un celular. El mandatario pidió que se investigue con celeridad cuándo fueron instalados estos dispositivos. Desconozco si esto se tratara de unos elementos tecnológicos para el alcalde anterior, desconozco si se trate de algo nuevo y desconozco a qué, órgano de inteligencia esto puede responder. A esta hora el CTI se encuentra en el despacho del alcalde realizando pruebas técnicas. El alcalde ha dicho que se tomarán todas las medidas preventivas al respecto sobre estas presuntas escuchas ilegales, a lo que se puede hablar en su despacho. Por el momento, hoy se realiza un consejo de gobierno y el alcalde municipal decidió llevarlo a cabo en una oficina paralela en el Centro Cultural de Cali. Información desde el centro de la ciudad, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y en las últimas horas se conoció del asesinato de otro líder social. Se trata de Tulio César Sandoval, un destacado campesino del Catatumbo. Aunque el gobierno asegura que continúa en la búsqueda de mecanismos para la protección de estos líderes, en lo que va corrido del año han sido asesinados 14. Testigos aseguran que hombres armados llegaron hasta la casa de César Tulio Sandoval Chía, en zona rural del municipio de Tibú, en norte de Santander, y lo trasladaron varios metros. Luego, le propinaron varios impactos de bala que acabaron con su vida. César Sandoval hacía parte de la Asociación Campesina del Catatumbo y se había destacado por su labor social en favor de los campesinos de la región. Según organizaciones sociales, con el asesinato de César Tulio Sandoval, se eleva a 14 el número de líderes asesinados en lo que va corrido de 2020. En promedio, más de uno por día. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el gobierno sigue trabajando en la seguridad de líderes sociales. Lo cierto del caso es que hay un recrudecimiento de violencia en algunas zonas en las cuales hay disputa de los grupos armados organizados que están al frente del narcotráfico y de la explotación ilegal de minerales. Son los responsables de esta situación de violencia que se presenta contra líderes. Las organizaciones sociales le pidieron una reunión urgente al presidente Iván Duque para hablar sobre estos asesinatos y las amenazas que continúan contra varios de ellos. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿qué va a pasar con Uber? Esta semana arranca desmonte de la aplicación. Empezarán en Barranquilla. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con escalera humana, delincuentes ingresaron a una vivienda en el norte de Bogotá y hurtaron pertenencias, entre ellas una bicicleta. Las pérdidas ascienden a los 5 millones de pesos. Hasta por la ventana del segundo piso de una vivienda se robaron una bicicleta en el norte de Bogotá. 3 delincuentes utilizaron la modalidad de escalera humana para llegar hasta el piso, desde donde podían ingresar a la casa para hurtar las pertenencias de una familia. Cuando ingresan al sitio, porque el tipo ingresa, se da cuenta, uno queda congelado prácticamente y no sabe cómo actuar ante una persona que está dentro de los apartamentos. Si ha llegado el caso donde los delincuentes le dicen, si usted sale de ahí, lo vamos a matar. El hecho se registró en el barrio Santa Blanca mientras la familia dormía. Las pérdidas ascendieron a 5 millones de pesos. La verdad es lamentable porque ya ni siquiera en las propias casas tienen tranquilidad. Yo pienso que se debe de fortalecer el pie de fuerza y se deben de hacer esas acciones, fuera de hacer acciones conjuntas, se necesita más operatividad. Un cuarto cómplice los esperaba en un vehículo particular para huir del lugar. Se están utilizando diferentes medios de transporte, como se pudo ver en el último video, es un carro quien está muy pendiente, hace de campanero, está revisando la zona y le está avisando a las personas en dónde está ubicado para que puedan allí introducir todos los elementos que se roban. Los 4 delincuentes están siendo buscados por la Policía Metropolitana de Bogotá, pues en ese sector del norte de la ciudad en el último mes se han registrado más de 600 hurtos. Y regresamos a Cartagena con la historia del accidente que provocó un menor de edad cuando iba a bordo de una moto acuática que en este momento está inhabilitada por la autoridad marítima. Evelyn, ¿cuál es el estado de salud de la persona que resultó herida por este choque? Buenas tardes, Luisa y televidentes. Nuevamente, el estado de salud es estable. Él llegó consciente a la clínica Boca Grande de Cartagena, en donde fue trasladado por los guardacostas que en ese momento se encontraban haciendo labores de patrullaje en Barú. Un nuevo accidente en las islas de Cartagena pone en el ojo del huracán las prácticas de diversión, deportivas y de seguridad que se realizan en la zona insular de La Heroica. Un menor, un turista oriundo de la ciudad de Bogotá de 15 años, se encontraba manejando una moto acuática. En la moto se transportaban 2 personas. Al chocar dejó herido un bañista que estaba en la zona. Esto ocurrió en Playa Blanca, Barú, este domingo en horas de la tarde. En la zona insular donde se presentó los hechos es una zona donde no está permitido el uso de este tipo de elementos deportivos. Entonces, en este momento, guardacostas tiene inmovilizado la moto acuática donde se presentaron los hechos. De acuerdo con guardacostas, la aseguradora de la motonave debe responder por lo sucedido, de acuerdo con lo que arroje la investigación. El herido fue trasladado a una clínica en Cartagena y fue sacado del área por parte de guardacostas. Se encontraba golpeado, pero consciente. Que debería haber una mayor regulación por parte de las autoridades marítimas sobre este asunto. Según las autoridades, se han intensificado los patrullajes en la zona insular, como Islas del Rosario, Cholón y Playa Blanca. Luisa y televidentes, la investigación arrojará qué tipo de multa deberá pagar la empresa aseguradora de esta motonave, pero podría estar condicionada al salario mínimo legal vigente, esto de acuerdo con la Dirección Marítima, con la Dirección General Marítima. Eso es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Evelyn. Y más de 200 vehículos han sido inmovilizados en estos 13 días del año 2020 por prestar servicio de transporte con aplicaciones móviles. Ante el anuncio de las autoridades de intensificar los operativos de control, los conductores inscritos en plataformas afirman que se unirán para no ser multados. El director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Carlos Rodríguez, anunció que los operativos en contra de la ilegalidad en el transporte de pasajeros en vehículos no autorizados incrementaría. Operaciones con el Cuerpo Especial contra la Ilegalidad y la Siniestralidad a nivel de territorio nacional, todo lo que tiene que ver con transporte informal. A la fecha y en lo corrido de este 2020, más de 200 vehículos han sido inmovilizados por esta práctica.
En lo que ha transcurrido el presente año son cerca de 207 vehículos que han sido inmovilizados por transporte informal e ilegal en el territorio nacional. Voceros de los conductores de plataformas afirmaron que frente al anuncio se unirían cada vez más para no ser multados. Lo que tenemos que hacer nosotros es, como se dice coloquialmente, cuidarnos, utilizar las herramientas que tenemos en los grupos para evitar de alguna manera caer en los puestos de control de la policía. A nosotros también, por parte de nuestro gremio, nos toca también reforzar lo que hemos venido haciendo siempre, y es la unión entre nosotros a través de otras herramientas digitales. Sobre el polémico video de un taxista, quien se refiere a la labor de ellos, se pronunciaron también. Es triste ver cómo la intolerancia llega a tal punto de ofender personas o de denigrar el trabajo como si eso fuera una actividad ilegal o criminal. Los conductores dicen que no dejarán de prestar el servicio por medio de plataformas digitales. Taxistas rechazaron los comentarios de un taxista anti-Uber que celebró la salida de la plataforma de Colombia y mandó a la cocina a las mujeres conductoras que prestan este servicio. Si ustedes están robando. Por medio de redes sociales, este hombre, identificado como Freddy Contreras Ospina, quien dice ser un líder y representante de los taxistas en Bogotá, se refirió a la decisión de la compañía Uber de irse del país. Contento, emocionado, feliz. Uber, te vas. Polémica han causado sus palabras al referirse a las mujeres que trabajan con la plataforma. Las señoras que manejan Uber, como empleadas domésticas, están recibiendo. Para lavar, para planchar, están recibiendo, o sea, trabajo sí hay. Para lavar ropa, para cocinar, están recibiendo, trabajo sí hay. Y no solo se refirió a las mujeres, este taxista hizo una invitación a los hombres conductores de Uber. A los señores de Uber, para lavar carros, para barrer calles, trabajo sí hay. Afirmó que entre el gremio harían una colecta para lo que él llama como una ayuda. Nosotros los taxistas vamos a hacer una colecta para regalarles un megáfono, cosa que ustedes digan así, tamales, eso, así, ¿sí me entienden? Porque para eso les van a servir sus carros particulares. Por su parte, otros líderes del gremio rechazaron las palabras del hombre, diciendo que esta persona no representa a los taxistas. Rechazar la discriminación contra la mujer. Y segundo, yo también estoy siendo, con mi familia, mi esposa y mis hijos, blanco de amenazas de muerte. Le acabo de compartir a usted el audio y las amenazas por redes sociales son conductores de Uber porque ahí se identifican como tal. Ay, la rata, vea la rata. El sujeto del video dice que los taxistas seguirán pidiendo servicios falsos en las plataformas para entregar la información a la policía de tránsito. Una regulación en letra muerta. Las patinetas eléctricas siguen operando desordenadamente en Bogotá. Incluso por competencia desleal, una empresa ya tomó la decisión de abandonar el mercado capitalino. En los separadores, andenes y en cualquier lugar, menos en los cajones demarcados por el distrito, reposan las patinetas eléctricas en Bogotá. El desorden es evidente pese a la regulación. Se siguió prestando donde no había ninguna norma y donde sí había norma pues empezaron a ajustarse, pero eso no fue suficiente. Es necesario que la administración le meta diente a eso. Algunas empresas no respetan las zonas demarcadas y operan con más patinetas de las autorizadas, lo que obligó a Lime a dejar de prestar el servicio en la capital. Por una razón principal y es rentabilidad. Lime es una empresa internacional que con 712 patinetas no logró consolidarse en Bogotá y tomó la decisión de cerrar sus puertas. Determinación que preocupa a los usuarios de este servicio. Ya va a haber menos, pues va a haber menos empresas y pues de pronto los precios pueden subir, mientras que si digamos que si llegan más empresas al país pues va a haber mucha más competencia y pues los precios se pueden reducir y pues para tener todos digamos este medio de transporte. Si hay menos oferta, entonces de pronto es más complicado conseguir patinetas. Expertos en movilidad urgen una modificación a la regulación que no logró controlar el servicio de patinetas en la capital del país. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la sanción que recibirán los policías que arrestaron a una funcionaria de Transmilenio. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. La policía sancionará a los uniformados que detuvieron a una contratista de Transmilenio que quiso evitar que policías vestidos de civil ingresaran a una estación sin pagar. Este fue el momento en el que una taquillera de Recaudo, Bogotá, fue esposada por un patrullero de la policía por no dejar ingresar gratis a la estación de Jiménez a agentes de la policía que vestían de civil. A pesar de que la mujer cumplía con su trabajo, fue retirada de la estación. ¿Pero qué de legal tiene este procedimiento? El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá reconoció que solo uniformados tienen este beneficio.
Aperturó una investigación a la cual se le está dando celeridad en este momento con el fin de establecer la posible responsabilidad que se pudo haber cometido en este procedimiento. Además que hubo abuso de autoridad. Somos enfáticos en la Policía Metropolitana de Bogotá y en la Policía Nacional en rechazar el abuso de autoridad, los procedimientos irregulares, el maltrato a la mujer. Los uniformados que participaron en el hecho serán sancionados y quienes ingresaron de civil sin pagar entrarán a investigación. Una nueva alerta en el Caribe emitieron las autoridades portuarias a raíz de los fuertes vientos en las costas. En la noche superan los 70 kilómetros por hora. Jorge, muy buenas tardes. ¿Y cuáles son las recomendaciones de las autoridades? Muchas gracias, Luisa. Hay restricciones para las embarcaciones pequeñas y para los turistas en diferentes zonas costeras del departamento del Atlántico. El fuerte temporal y los vientos en dirección este generaron la nueva alerta en el Caribe colombiano, obligando a nuevas restricciones en las playas del Atlántico. La intensidad de los vientos y la altura de las olas aumenta con el transcurrir de las horas. Esto ha traído como afectación el aumento en la intensidad de los vientos y el aumento del oleaje en la jurisdicción y en general en la región del Mar Caribe colombiano. La alerta permanecerá durante las próximas 48 horas, informó la Capitanía de Puerto de Barranquilla. El Centro de Investigaciones Oceanográficas de la Dirección General Marítima viene desarrollando una serie de monitoreos permanentes, análisis y pronósticos. Se prevé que este efecto y estas influencias continúen los próximos días. A través de las estaciones de control de la Capitanía de Puerto se viene desarrollando, difundiendo unas informaciones en aras de prevenir cualquier tipo de incidente. Las restricciones son para bañistas y pescadores. Restricción a las embarcaciones menores, a las embarcaciones de pesca artesanal, a las embarcaciones de recreo y a las demás embarcaciones para que adopten todas las medidas de seguridad necesarias, los medios de comunicación, los chalecos. En las horas de la noche en el canal de acceso al puerto de Barranquilla se han establecido restricciones para el acceso de embarcaciones en momentos en que los vientos superan los 70 kilómetros por hora. Los alcaldes de las poblaciones locales también han aumentado el número de salvavidas en las playas. Información en Barranquilla, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, gracias. Y desde hoy y durante 5 días se realiza la etapa de alegatos finales en la última parte del juicio contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe, a quien se le adelanta un proceso por participar en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que delinquía en el norte de Antioquia, y por el homicidio del conductor de bus Camilo Barrientos. Yusi, muy buenas tardes. ¿Y cuáles son los alegatos de la defensa de Santiago Uribe? Hola Luisa, buenas tardes. Esta audiencia se reanudó esta mañana en el Palacio de Justicia de Medellín y entre las principales razones que tendría en este momento la defensa es decir que uno de los testigos estrella sufre esquizofrenia. La defensa desestimó el testimonio del testigo estrella contra Santiago Uribe, el señor Eunicio Pineda Luján. A una persona con esquizofrenia que salió del consultorio de un psiquiatra, repito, que salió del consultorio de un psiquiatra denunciando cómo le hablaba el diablo y qué le decía, para proceder luego a llamar a la fiscalía y denunciar. Otro testigo conocido como Pelo de Chonta al acusar a Santiago Uribe así lo describe. Lo describe alto y acuerpado. ¿Acaso Colombia no ha visto a Santiago Uribe? La defensa del acusado calificó esto como un juicio político. Un ciudadano particular, ajeno a todo protagonismo político, es convertido en blanco de la oposición política al gobierno de su hermano. En los alegatos anteriores, la Fiscalía solicitó condena por los delitos de conformación de grupos armados y por homicidio agravado. Entre tanto, la Procuraduría pidió condena por paramilitarismo y absolución por homicidio. Y en otras noticias, a las 2:28 del mediodía se presentó un avistamiento de osos de anteojos en zona rural del municipio de Segovia, esto en el nordeste del departamento de Antioquia. Según información preliminar que han dado las autoridades ambientales, se trata de una hembra y de sus 2 crías de oso anteojos, quienes se desplazaban por una de las montañas en zona rural de este municipio. Luego de que este reporte llegara a las autoridades como Corantioquia y también el área metropolitana, se tomaron medidas de protección a esta especie
especie que está en vía de extinción, y también se hacen algunas reuniones de sensibilización con la comunidad para determinar si habría más presencia de estos osos de anteojos en esta zona del departamento de Antioquia o en otros municipios. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y nuevamente el programa de alimentación escolar PAE es noticia en Santander. En las últimas horas fue declarada la emergencia manifiesta para contratar en forma directa este servicio que en la pasada administración tuvo graves problemas judiciales. Según el gobernador de Santander, la declaratoria de emergencia se da porque no hay cómo atender la alimentación de más de 120.000 niños en este inicio de año. El interés del gobierno departamental es que desde el primer día comience el plan de alimentación escolar. Para el Comité de Transparencia por Santander, el hecho no deja de preocupar. Nos preocupa porque habían otros instrumentos jurídicos como la selección objetiva para escoger los operadores del PAE. Desde ya las autoridades organizan el trámite para la licitación pública que determine el operador que a partir de febrero cumpla con la alimentación de los jóvenes de 82 de los 87 municipios que tiene este departamento. Noticia en desarrollo en CMI. Hace pocos minutos el general Nicasio Martínez respondió por el escándalo de las chuzadas. ¿Qué dijo el general? Didier, muy buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Pues ha respondido mediante un comunicado en el que niega cualquier participación en estas chuzadas ilegales, como las descritas en la última publicación de la revista Semana. Señala el general Martínez que como comandante del ejército y en los cargos anteriores que tuvo en la institución, nunca dio órdenes que fueran contrarias a la Constitución y a la ley. Ha dicho también que se siente afectado en su buen nombre por esta publicación y por publicaciones constantes que lo han señalado como el responsable de hechos irregulares dentro del ejército, por lo que ha dicho que tomará también acciones legales para las cuales estará a cargo el abogado Jaime Granados. Es la primera comunicación del excomandante del ejército después de que se revelara en un artículo amplio de la revista Semana, según la cual desde varias unidades militares se estarían haciendo interceptaciones ilegales incluso a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que serían de alguna manera bajo el aval de Nicasio Martínez cuando fue comandante del Ejército Nacional. Didier, muchas gracias por su información. Así nos despedimos de Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda la Medium y a las 9 en punto, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.